pues en este video vamos a continuar hablando acerca de lo que es la fuerza, un tema que ya abordamos la semana pasada y vamos a dar ahora un repaso y lo vamos a relacionar con la energía. Me interesa mucho que entiendan qué es la fuerza, qué es la energía y de qué manera se relacionan en este caso en la mecánica. Recuerden que en este parcial nosotros estamos estudiando la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos. A su vez, la mecánica, recordemos que se divide en cinemática y dinámica, que por un lado la cinemática estudia el movimiento sin importar las causas que generan dicho movimiento, mientras que la mecánica nos va a decir por qué se está moviendo un cuerpo. Justamente dentro de la mecánica están incluidos estos dos conceptos. Por un lado tenemos la fuerza y por otro lado tenemos la energía. En el video anterior y en la clase que ya revisamos, les estuve ya enseñando, mostrando lo que es la fórmula de fuerza. Si ustedes recuerdan, veíamos que la fuerza básicamente existe de dos tipos. Existe fuerza de contacto y existe fuerza a distancia, ¿sí? En este caso, cuando nosotros estamos hablando de una fuerza de contacto, estamos hablando de un objeto que nosotros tomamos y le generamos un movimiento, o en todo caso frenamos el movimiento, ¿sale? Mientras que cuando nosotros estamos hablando de una fuerza a distancia, estamos hablando de aquella fuerza que no tiene un contacto directo con el cuerpo, sin embargo, está ejerciendo una fuerza constante que provoca un movimiento o de otro modo también lo frena, ¿sale? Pero vamos a entender entonces bien qué es la fuerza. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros veamos una expresión o una fórmula, tenemos que aprender a leer y ver qué hay más allá. ¿Qué es lo que me está diciendo esta fórmula? ¿Qué es lo que me están tratando de explicar con estas letras que yo veo aquí? Por un lado, cuando yo hablo de la fuerza y entiendo qué es la masa por la aceleración, primero tenemos que entender qué significan cada uno de estos conceptos, ¿no? En primer lugar la masa y posteriormente la aceleración. Ahora, ¿qué es la masa? Recordemos que absolutamente todo lo que está en nuestro planeta es materia. Nosotros somos materia y al ser materia tenemos características y estas características son medibles. Por ejemplo, nuestra temperatura, nuestra masa, en todo caso, que es lo que nosotros eventualmente expresamos como peso de manera equivocada, que ya les he explicado con anterioridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de masa, estamos hablando de esta propiedad que poseen los cuerpos que se expresan en kilogramos. Y por otro lado, estamos hablando también de la aceleración. Si ustedes recuerdan, en la primera clase que tuvimos, hablábamos acerca de la velocidad y la aceleración. Sabemos que cuando hablamos de aceleración, estamos hablando de un cambio en la velocidad que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, lo primero que yo debo de entender de la fuerza es que la fuerza no existe por sí sola. La fuerza necesita, en primer lugar, de masa y en segundo lugar, de una aceleración. De este cambio en la velocidad que nos permita que esta fuerza como tal exista. Ahora, ¿qué es la fuerza? Bien, pues la fuerza es una acción una acción que nos permite generar un movimiento, nos permite frenar un movimiento o también permite o genera la deformación de un cuerpo. Recordemos que si esta fuerza es de contacto, por ejemplo, les ponía yo con anterioridad, si yo aplasto una bolita de plastilina, entonces yo la estoy deformando porque le estoy aplicando una fuerza, ¿sale? Entonces, ¿qué es la fuerza? Es una acción que me permite frenar un movimiento, generar un movimiento o por otro lado deformar un cuerpo. Vamos a entenderlo de esa manera. Muy bien, entonces la fórmula de fuerza en realidad solamente es una, no es que existan muchas fórmulas, solamente es una y es esta que yo les pongo aquí. F es igual a m por a, donde sabemos que a es la aceleración. En el caso de que estemos hablando de una acción cotidiana, por ejemplo, patear un balón, por ejemplo, jalar algo, cuando ustedes se cuelgan su mochila, cuando tomamos una pluma, cuando yo levanto esta regla, cualquier movimiento viene acompañado de una fuerza. Todos los movimientos vienen acompañados de una fuerza. En este caso, nosotros podemos calcular esa fuerza si conocemos la masa y la aceleración de dicho movimiento. Aquí
gravedad es un valor de aceleración. Recordemos que nosotros al estar en el planeta Tierra, bueno, nuestro planeta tiene una gravedad constante que equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, este valor es un valor de aceleración. Entiéndase que si yo estoy viendo un movimiento que esté relacionado con la gravedad, por ejemplo, un objeto que esté cayendo, ¿sí? Entonces yo hago uso de esta fórmula. Si yo estoy hablando de la fuerza que yo ejerzo sobre el piso en un aparente reposo, estoy hablando de esta fuerza, de la gravedad. Mientras que si yo estoy hablando de una fuerza de un objeto que va en movimiento, entonces sí estamos hablando de la aceleración, ¿sale? Entonces, que quede claro que la fórmula de fuerza solo es una, solamente que en este caso es la aceleración y en este caso la gravedad, que también es una aceleración. Entonces, la fuerza la vamos a definir como la relación que existe entre la masa y la aceleración de un cuerpo, ¿sale? Ahora, vamos a ver qué es la energía. En física, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. ¿Y qué es un trabajo? El trabajo es la relación que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Por lo tanto, para poder nosotros conocer la energía, es necesario conocer la fuerza que este cuerpo está ejerciendo en un momento determinado. Ahora, la energía es muy importante que se sepa, existe de muchísimas formas. La energía se puede transformar de acuerdo a la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo, la energía solar. Nuestras plantas la absorben, la transforman en energía química que les da pues su alimento, ¿no? Ese es un tipo de transformación de energía. Esa es una energía. Nosotros cuando ingerimos un alimento estamos adquiriendo energía también de esos alimentos, que al final lo vamos a transformar en energía mecánica que nos va a permitir movernos y llevar a cabo nuestras actividades. Por lo tanto, la energía va a ser necesaria para poder ejercer una fuerza. Por ejemplo, yo les puse aquí dos casos. Supongamos que queremos mover una caja de una masa desconocida, pero que en este caso es la misma. Esta persona no va a tener la misma energía que esta persona para mover este objeto, dado que tampoco su fuerza va a ser la misma. Entonces, es importante que entendamos que tanto la fuerza como la energía están relacionadas y que son valores que nos van a ayudar a describir la dinámica, es decir, el movimiento de un cuerpo. Ahora, cuando nosotros hablamos de energía, en el caso de la dinámica o el movimiento de los cuerpos, la energía básicamente se conoce de dos tipos. Tenemos en primer lugar a la energía cinética y tenemos por otro lado a la energía potencial. La energía cinética está relacionada con el movimiento, la energía que posee un cuerpo en movimiento, es decir, un balón, por ejemplo, que va rodando sobre un césped, un auto sobre una carretera. Es un objeto que va a tener una masa conocida y que entonces va en movimiento. ¿Cuál es la energía que le está permitiendo a este objeto, en este caso, generar dicho movimiento? ¿Sale? Por otro lado, tenemos otro tipo de energía también relacionada con el movimiento, que es la energía potencial. Esta energía potencial está relacionada, o también se dice que es un tipo de energía acumulada, ya que hay una variable que está interviniendo en la fórmula de la energía potencial, que es la altura. Esto quiere decir que un objeto, entre más altura tenga, más energía ha acumulado, ¿sí? De ese modo, sabemos, por ejemplo, que si tenemos un objeto que está en la parte de arriba y otro abajo, ha ganado más energía por el solo hecho de estar unos centímetros arriba, ¿vale? Entonces, para poder calcular la energía cinética, la fórmula que la expresa es 1/2 de la masa, otra vez viene este concepto de masa, por la velocidad al cuadrado. Mientras que cuando nosotros hablamos de la energía potencial, estamos hablando de la masa y tenemos aquí esta variable G, que si ustedes recuerdan también la tenemos en esta fórmula de la fuerza,
usando la constante de la gravitación universal, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y luego tenemos aquí la altura. Entonces, si ustedes observan estas fórmulas que les acabo de plasmar aquí, en este caso para la fuerza, que son estas dos, y en este caso para la energía, que son estas dos, vemos que en todas interviene en primer lugar la masa, ¿sí? ¿Y qué es la masa? Bueno, pues son los kilogramos que están caracterizando, o gramos o miligramos que están caracterizando a dicho cuerpo en movimiento, ¿sale? Tenemos otra variable que se repite, que en este caso es la gravedad. La tenemos para cuando hablamos de fuerza a distancia y la tenemos cuando hablamos de la energía potencial. Aquí aparece la gravedad para ambas. Y tenemos en tercer lugar la aceleración, que aquí está manifestada como aceleración y en este caso como velocidad, que si ustedes recuerdan, cuando hablamos de velocidad, hablamos de la relación que existe entre el desplazamiento de un cuerpo y el tiempo que tarda en desplazarse, mientras que la aceleración depende de la velocidad, ya que es el cambio en las velocidades. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de esta aceleración y cuando hablamos de esta velocidad, estamos haciendo referencia a la cinemática, al movimiento sin importar sus causas. Entonces sí quiero que vean, observen estas fórmulas para que veamos cuál es la relación que existe. ¿Por qué en todas estas está metida la masa? Entonces es importante para que yo pueda describir o para que yo pueda entender y resolver un problema tanto de masa como de energía, pues tengo que entender, como de fuerza como de energía, pues tengo que entender muy bien qué es la masa. Tengo que conocer la gravedad de un cuerpo, tengo que entender la velocidad, tengo que entender la aceleración y bueno, finalmente ya entender la relación que existe entre uno y otro concepto. Muy bien, vamos a resolver un problema de fuerza. Siempre, antes de resolver un problema, siempre les hago mucho énfasis y nunca lo dejaré de hacer, en que, en primer lugar, se lea con atención lo que te están preguntando. En segundo lugar, es importante que tengas tu formulario a la mano. Bueno, en este caso, si no te sabes las fórmulas, es necesario contar con un instrumento que me ayude a poder resolverlo de la manera más sencilla. Tercero, es necesario también contar con una calculadora que me permita hacer mis operaciones de manera más rápida. Tercero o cuarto número, ¿no? Es muy importante también saber hacer despejes de fórmulas. Anteriormente ya les compartí un material en donde les explico cómo hacer un despeje correcto de fórmulas para que si no lo saben hacer, por favor revisen ese material y es indispensable que lo sepan hacer. Eso ya a estas alturas ustedes lo deben de saber hacer, sin embargo ya se los compartí. Y también es muy importante saber hacer conversión de unidades. Si no saben hacer una conversión de unidades, en los materiales les voy a dejar un video para que vean cómo pueden hacer de manera muy rápida una conversión de unidades. Entonces, vamos a leer nuestro problema. El problema dice: ¿qué aceleración tiene un cuerpo de 18 kilogramos al que se le ejerce una fuerza de 250 newtons? ¿Sale? Aquí me están preguntando cuál es la aceleración. Esto es lo que yo tengo que encontrar. Primero, es importante que yo le dé un orden a la resolución de este problema para hacerlo de la manera correcta. Primero, ¿qué datos son los que yo tengo? En primer lugar, tengo la masa, que son 18 kilogramos. Esto es algo que ustedes ya lo deben de saber. Aquí no dice un cuerpo de masa. Sin embargo, yo ya sé que la masa se expresa en kilogramos, gramos, miligramos, ¿sale? Entonces yo sé que esto es la masa, 18 kilogramos, al que se le ejerce una fuerza de 250 newtons y me pregunta la aceleración, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? La fórmula original me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero lo que yo quiero encontrar es la aceleración.
aceleración. Lo que yo tengo que hacer es despejar esta A de la fórmula de fuerza. Al hacer el despeje tengo que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ¿vale? Ahora, lo que yo tendría que hacer posteriormente es sustituir estos valores, ¿sí? Yo tengo que la fuerza son 250 newtons y tengo la masa en kilogramos. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí me va a ser muy difícil hacerlo de esa manera debido a que yo tengo esta fuerza en newtons. Sin embargo, si ustedes lo recuerdan, la semana pasada cuando veíamos fuerza y empezamos con este tema, yo les mencionaba esta equivalencia que es muy importante que la conozcan. Esta de cajón tiene que estar en el formulario o se la tienen que aprender. Esta equivalencia me dice que un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. De este modo, estos 250 newtons, en vez de que yo los exprese en newtons, los puedo expresar en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. De modo que al hacer la sustitución dentro de mi fórmula voy a obtener lo siguiente y les pido que por favor sean muy observadores. Yo tengo ya aquí la fórmula de aceleración despejada que me dice que es igual a la fuerza entre la masa. La fuerza, que yo la tenía originalmente expresada en newtons, 250 newtons, la expreso en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, porque recordemos que un newton equivale a 1 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo expreso de esta manera. Y todo esto dividido entre la masa, que son 18 kilogramos. ¿Vale? Esto me lo da el problema. Muy bien. Al hacer esta operación, 250 entre 18 obtengo 13.8. Ahora, yo tengo aquí unos kilogramos que están multiplicando y unos kilogramos dividiendo. Por lo tanto, por las leyes de las operaciones matemáticas, esto se anula, ¿sí? Y las unidades que al final me quedan expresadas son los metros sobre segundo al cuadrado, que justamente, si ustedes recuerdan, la aceleración tiene unidades metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, vamos a resolver otro problema. Este está mucho más sencillo porque es un problema que es directo. Vamos a leer. Este problema dice: ¿qué fuerza recibe una caja de 120 kilogramos que tiene una aceleración de 25 metros por segundo? ¿Qué datos tengo? En primer lugar tengo la masa, que es de 120 kilogramos, y tengo la aceleración, que es de 25 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que yo quiero aquí calcular es la fuerza. La fórmula de fuerza, recordemos, es masa por aceleración. Debido a que lo que yo voy a calcular es la fuerza, no necesito hacer ningún despeje. En este caso, lo único que voy a hacer es una sustitución. La masa, que son 120 kilogramos, la voy a colocar aquí y va a estar multiplicando los 25 metros sobre segundos de la aceleración. Como ven, es una sustitución muy sencilla. Al hacer esta multiplicación, 120 por 25 me da un resultado de 3000. Recuerden que si yo multiplico los valores, también las unidades se van a multiplicar, por lo que las unidades me van a quedar kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Pero volviendo a la equivalencia que les he dicho que de cajón no se deben de olvidar, recordemos que un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado equivale a un newton. Entonces me evito poner este bonchezote de allá y expreso mi resultado como 3000 newtons. Ahora vamos a resolver un problema de energía. Quiero que pongan atención en lo que dice el problema, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder definir de qué tipo de energía estamos hablando. En este caso, el problema dice: ¿cuál es la energía de un patinador de 70 kilogramos que lleva una velocidad de 50 metros sobre segundo? ¿Sí? Automáticamente, cuando yo estoy pensando en la situación que es un patinador que lleva una cierta velocidad, obviamente estoy hablando de una energía cinética.
debido a que estoy hablando de un cuerpo en movimiento, ¿sale? Por lo tanto, cuando me preguntan cuál es la energía, pues utilizo la fórmula de energía cinética. Ahora, la fórmula de energía cinética me dice que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo primero que tengo que hacer, como les he venido diciendo repetidas veces, es ver cuáles son los datos que tengo. Tengo el valor de la masa, que son 70 kilogramos, y tengo el valor de la velocidad, que son 50 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, al hacer la sustitución, obtengo esto. ¡Ojo! Aquí la fórmula me dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero recordemos que un medio también se puede expresar como 0.5. Por eso es que yo aquí lo pongo así. 0.5 por la masa, que son 70 kilogramos, por la velocidad, que son 50 metros sobre segundo, y todo esto va al cuadrado. Al hacer esta multiplicación, 0.5 por 70 por 50, obtengo 87.500. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Fíjense, aquí recordemos que si esto se multiplica, pues automáticamente todo queda multiplicado. Me quedarían entonces en kilogramos, metros sobre segundo, pero recordemos que esto está al cuadrado. Por lo tanto, me quedarían metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué es esto? Otra equivalencia que les voy a pedir que tengan presente y que es necesario aprenderse es esta. Un kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado equivale a lo que se conoce como un joule, ¿sale? Por lo tanto, al expresar mi resultado, yo no pongo todas estas unidades que me aparecen aquí, sino que al final pongo mi resultado como en joules. ¿Vale? Y esa sería la respuesta a este problema que les acabo de poner aquí. Vamos a analizar el último problema de esta sesión. Este problema dice: ¿cuál es la energía de un libro de 2 kilogramos que está a una altura de 1.8 metros? Aquí, a diferencia de la otra, bueno, sabemos en primer lugar que si es un libro que está en un librero, pues es un objeto que está en reposo y posee una altura. Por lo tanto, cuando nos piden calcular la energía, estamos haciendo referencia a la energía de tipo potencial, ¿ok? Ahora, la fórmula para la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? En primer lugar, tengo la masa del libro, que son 2 kilogramos. Masa igual a 2 kilogramos. Conozco la altura, que es 1.8 metros. Lo único que tengo que hacer aquí es sustituir la masa de 2 kilogramos por G. Recordemos que esta G es la gravedad, que es un valor constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Este valor también es un valor de cajón que ustedes deben de conocer ya, lo deben de tener presente. Entonces, sería por la gravedad por la altura, que son 1.8 metros, ¿ok? Al hacer esta multiplicación, 2 por 9.81 por 1.8, me da como resultado 35.31. Ahora, recordemos que si estos valores se multiplican, las unidades también. Por lo tanto, me van a quedar kilogramos, metros cuadrados, porque aquí tengo metros y aquí también tengo metros. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y si recuerdan la equivalencia a la que les hice referencia hace un momento, sabemos que un kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado equivale a un joules. Por lo tanto, voy a expresar mi resultado como 35.31 joules, ¿sí? Como pueden ver, chicos, estos problemas son sencillos de resolver. Lo más importante es aprender a leer correctamente y saber lo que me están preguntando, leer el problema y poder aterrizar mis datos de manera correcta para hacer la sustitución. Es muy importante conocer también las equivalencias para que de ese modo, al momento de expresar los resultados, lo haga en las unidades correctas. Entonces, con eso terminaría este video, chicos. Nos vemos en la clase en línea y que estén muy bien. Bye.